Bueno, ok, estamos aquí a bordo de un BMW, un X3, para hacer un vídeo de nuestro equipo de launch, que ya llevamos un par de meses utilizándolo, y vamos a hacer un review de cómo se comporta el equipo durante estos meses. Ya tienes un vídeo del unboxing, qué es lo que trae, qué no trae, todo el tema de las actualizaciones, costos. De todas maneras, te voy a dejar un enlace de compra en el primer comentario del vídeo y en la descripción. Bueno, voy a poner a grabar la pantalla para que veas cómo funciona esto desde el primer arranque. Es un equipo inalámbrico, funciona por Bluetooth. Conectamos esto en el puerto OBD. Venimos aquí y ya nos dice que está conectado con los indicadores. Y bueno, voy a poner a grabar la pantalla porque aparte de otras cosas que tiene, pues la tablet es bastante potente, la tabla donde viene ubicado. Tenemos cámara, podemos hacer fotos, vídeos, está conectado directamente al servidor de launch, con lo cual podemos enviar reportes, te iré contando. El review que hacemos en general está bastante bien, de hecho es un equipo que me ha sorprendido y me ha dejado mucho más satisfecho de lo que esperaba. Iniciamos grabación de pantalla en 3, 2, 1, ahora. Bien, tenemos grabando la pantalla. Entonces, la primera pantalla que nos aparece a nosotros cuando conectamos el puerto OBD es esta de aquí. En esta pantalla tenemos del lado izquierdo de esa nube Intelligent Diagnose, o diagnóstico inteligente, y diagnóstico local. Pasamos el contacto y nos vamos a diagnóstico inteligente, que es lo que a mí más me gusta, porque el aparato, la máquina, es capaz de reconocer inmediatamente el vehículo y seleccionar cuáles son aquellas operaciones que nosotros queremos hacer. Como ves, lo estoy haciendo en tiempo real, voy hablando y ya ha entrado, ya ha reconocido el vehículo, todo. Entonces, vámonos a diagnóstico y puede que en algunas partes lo adelante un poquito, pues te iré diciendo cuando se adelante, cuando esté en cámara rápida, para no engañar a nadie con la velocidad del equipo. Aquí estamos obteniendo el BIN. Lo hemos adelantado simplemente para no hacer tan largo el vídeo, va bastante bien. Pues aquí tenemos datos del coche, verificamos que sean los correctos, damos a siguiente y ahora él se empieza a conectar o empieza a intentar comunicarse con cada una de las centralitas con las cuales está equipado el vehículo. Y va hasta el 100% y luego nos aparecerán en pantalla todas las unidades. Estamos un poquito flojos de batería, nos lo indica en la parte superior derecha. Esperemos que me rinda para hacer el escaneo. Mientras esto está escaneando, que te recuerdo que puedes suscribirte al canal completamente gratis. De esta manera apoyas a que el canal, a que este proyecto siga creciendo y poder entusiasmar a otros fabricantes a que nos den otros equipos para poder hacer review. Así que si no lo has hecho, suscríbete al canal, que es completamente gratis. Bueno, tenemos todos los módulos escaneados y una de las cosas que yo critico del equipo es que no trae un ganchito en la parte de atrás para uno poder colgarlo. Siempre tienes que tenerlo en la mano, lo cual a veces resulta un poco incómodo. Bueno, aquí tenemos estado de salud, selección de sistema, funciones especiales, codificación, programación, inmovilizador, funciones especiales y escaneo de todo el sistema. Yo siempre me suelo ir a escaneo de todo el sistema, entonces él va reconociendo, como dije antes, todos los módulos que tiene el vehículo. Y así, dependiendo de la avería que nosotros estemos buscando, pues ya sabemos si el equipo va a ser capaz de comunicarse con esa avería o no. Supongamos que estamos con una avería de infotainment, una avería de un módulo de puerta, una avería de caja de cambio, del 4x4, de calefacción, de aire acondicionado, de las tropecientas mil centralitas que vienen hoy equipadas estos vehículos. Pues ya haciendo esto ya vemos si el equipo es capaz de conectarse a esa centralita, si la reconoce o si no, para evitarnos perder tiempo con temas de pérdidas de comunicación. No es posible comunicar, no sé qué, que también la pérdida de comunicación puede ser por una avería como tal, así que ojo con eso. Bueno, esto va escaneando, lo vamos a adelantar un poquito para no perder tanto tiempo. Ok, no se dejen engañar por el tamaño del equipo porque esto es un equipo que nos ha sorprendido gratamente. Aquí tenemos todos los módulos que ha sido capaz de reconocer y con los que se ha podido comunicar efectivamente, que no son pocos. Entonces nosotros vamos a ir, por ejemplo, al de motor. Entonces entramos en el de motor, nos identifica aquí perfecto, continuar, ven lo rápido que va, ¿no? Leer códigos de avería y aquí nos da
un problema que tenemos con la bomba eléctrica de refrigerante. Volvemos atrás o lo podemos borrar, podemos comandar algunos actuadores. Aquí tenemos todos los actuadores que podemos comandar. De hecho, la avería que nos daba antes de la bomba la tenemos aquí para comandarla al 50 y al 95%. ¿Qué pasa con todo esto? Que mientras más actuadores tengan, más pruebas nos deje hacer, más nos ahorramos nosotros en diagnóstico. Tenemos inyectores también, tenemos el ventilador. Vamos a comandar, por ejemplo, el ventilador. Aquí tenemos. Perfecto. Activar por 20 segundos. Activar. Está el ventilador activado. Paramos. Perfecto, ya podemos descartar el ventilador si fuese ese la avería como tal del componente. En fin, tenemos una barbaridad de cosas aquí a las cuales podemos acceder. Entramos, por ejemplo, en la caja de cambios, entramos en caja de cambios, leer códigos de avería, no hay códigos de avería, perfecto. Y una cosa que quiero hacer, como aquí tenemos una avería en el motor, vamos a volver a entrar en el motor para que veas cómo es el sistema de los reportes. Si damos aquí a Code Search, pues se conecta directamente a internet, nos hace una búsqueda de cuáles pueden ser aquellas opciones, lo hace por Google, ¿vale? Volvemos atrás y aquí, por ejemplo, en reporte, pre-reparación, podemos escoger post-reparación también, apunta los kilómetros, todos los datos, incluso alguna nota que queramos nosotros colocar. Damos a OK y aquí en este apartado pues ya nosotros tenemos registrado el taller, le damos a OK e inmediatamente nos hace un reporte, nos genera un reporte en PDF, que es este que está aquí, con el encabezado, todos los datos del taller y aquí están. Aquí nos dice el mensaje que tiene, el código de avería. Si nosotros vamos escaneando todo, pues nos va a emitir un reporte completo. Y aquí es donde viene algo que me interesa muchísimo y que considero muy importante, que son estos 3 puntos que están en la parte de abajo, en la parte inferior derecha de la pantalla, porque podemos compartir este informe de varias maneras. Una de ellas es a través de un código QR, otra de ellas es imprimirlo directamente o en Other Shares vas directamente a correo y lo envías por mail. Está muy bien, es bastante rápido, el equipo de verdad no puedo estar más contento, va súper bien, 100% recomendado. Ahora bien, cositas varias, por ejemplo, del equipo, cosas buenas y cosas malas. Voy a cerrar aquí. Cosas buenas y cosas malas del equipo. La verdad es que son más las cosas buenas que las malas. La autonomía de la pila es una pasada. Las actualizaciones, tienes actualizaciones gratis durante 2 años. Te dejo el link de compra en la descripción. Te recuerdo, mi idea de este vídeo no es que tú compres este equipo, tú compra el que tú quieras. Pero esto me pareció una opción muy, pero que muy interesante. Fran, pero esa máquina me vale si yo tengo un taller o es una máquina para manitas y para aficionados. No. Esto es una máquina que te vale para taller. Ahora, ya te digo yo, que sea esta, sea la de Autel, sea el KTS, sea Texa, sea la máquina que sea, si tienes un taller y tienes solamente una máquina de diagnosis, salvo que no te dediques muy a menudo a hacer diagnóstico, vas mal. Ninguna máquina de diagnosis abarca todas las marcas y todas las funciones. Como dice la gente de ATD, la mejor máquina de diagnosis que existe es esta. Nosotros tenemos que apoyarnos en las máquinas de diagnosis, en los escáneres que nos dan la información, pero somos nosotros como técnicos, a través de nuestra formación, que interpretamos esos datos que están ahí, esos códigos de avería, y sabemos qué componentes hay que probar, qué circuitos hay que probar, qué actuadores hay que probar para hacer un diagnóstico correcto. Ahora bien, retomando el tema que me desvié, extremadamente completa esta máquina. Nosotros hemos codificado cuerpos de mariposa, hemos cambiado filtros de partículas, hemos cambiado depósitos de AdBlue en toda la serie de PCA, hemos podido codificar los depósitos de AdBlue, codificar inyectores de Renault, todos los ajustes básicos, todos los ajustes básicos. De hecho, tiene un menú de acceso rápido cuando entras en el vehículo para todas aquellas labores de mantenimiento, codificaciones, programaciones rápidas, cuerpo mariposa, filtros de partículas, válvulas EGR,
DPF. Bueno, creo que con eso ya va más que justificada la adquisición de este equipo. Las puestas a cero de servicio sin ningún problema, de Renault, de Fiat, de Mercedes, que están dando un poquito problemas a veces, sin ningún problema también. Pues este es el review de esta máquina. Cosas negativas que le pongo es que no tiene dónde colgar la tablet. La verdad es que es algo que agradecería muchísimo. Estoy súper contento, muy contento. De verdad, muchísimas gracias a la gente de Launch. Déjame en los comentarios si quieres que hagamos algún vídeo específico con alguna función que te interese y lo coordinamos para hacerlo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.